Vamos a dar comienzo a la última instancia. Alternativas al tratamiento para tumores complejos, presentación de casos, tumores tiroideos, sarcoma de inoculación, tumores orales. El disertante, el doctor Ariel Schiaffi, es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en ciencias clínicas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Magíster en Educación Universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor asociado de la Cátedra de Cirugía 2 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. A cargo del Servicio de Cirugía del Hospital Escuela de Grandes y Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Y a cargo del Servicio de Oncología del mismo hospital. Y tiene 30 años de ejercicio profesional privado en veterinaria Perus. ¿Qué quiero decir la edad? No vamos a decir la edad. Bueno, buenas tardes a los que no saludé y a los que están en el chat, gracias por estar. Bueno, a mí me toca un poco bajar cómo bajo el nivel de lo que estuvo diciendo Gilberto, y yo soy el que me toca cortar y sacar, digamos, como lo hacíamos hace 1000 años atrás. Pero vamos a tratar de darle un sentido a todo lo que vamos a hacer. Lo de los tumores complejos es porque me pareció que, como bien decía Gilberto, se hacen algunas cosas todavía sin darle sentido práctico u oncológico a lo que estamos haciendo, y son tumores en los cuales muchas veces tenemos muchas alternativas de tratamiento que no las estamos aplicando, muchas veces por desconocimiento o por no conocer que las tenemos a disposición. Vamos a ver si esto marcha. Vamos a empezar a hablar de los sarcomas felinos asociados al sitio de inoculación, que es un tumor relativamente frecuente de ver. Como sabemos, son sarcomas de tejido blando, y las características de estos tumores es que son agresivos, invaden el tejido local y se diseminan por planos profundos o cercanos al tumor. Tiene características histológicas o citopatológicas que lo hacen particulares. Algunas de ellas son las que podemos ver en la imagen, particularmente la infiltración con linfocitos y macrófagos del tejido perivascular. Presentan una imagen central, una zona de necrosis central, como se puede apreciar en la imagen. ¿Estoy bien? Sí. Y presentan, desde luego, características de inflamación e infiltración local. Este tumor se empezó a hablar con mayor frecuencia sobre los finales de la década del 80. Llamativamente, se notó un aumento de la frecuencia de este tipo de tumores, de los sarcomas, en relación a los sitios en que habitualmente se inoculaban los felinos. Coincide con la aprobación en el año 85 de la vacuna antirrábica a virus vivo modificado con el adyuvante de aluminio. En realidad esto, vamos a ver, está bastante discutido todavía, a pesar de que hay una asociación entre la vacuna antirrábica y la vacuna del virus de leucemia felina con esta patología. No está comprobado que sea precisamente el adyuvante el que causa la patología. Tiene una incidencia, según el artículo que vean, va desde el 2 hasta el 12-13%, perdón, no, cada 10.000. Esto no está claro si se debe a características poblacionales o a otro tipo de particularidades, pero como decía Gilberto, y vamos a ver que está fuertemente relacionado con la clase que muy bien expuso Gilberto, seguramente son alteraciones propias de los felinos estimuladas o favorecidas por distintas
sustancias. Entre la etiología se cuenta el aluminio. Insisto, el aluminio no está claro que sea el desencadenante. Si bien es el excipiente de la vacuna, en realidad los últimos trabajos afirman que probablemente el aluminio sea un rastro y da evidencia de que la vacuna esté ahí, pero no necesariamente sea la causa etiológica de la patología. ¿Por qué? Porque también se ha producido, como vemos en los factores de riesgo, por otro tipo de sustancias, como podrían ser antibióticos de depósitos o sustancias hormonales y drogas de depósito que sí hacen referencia a un proceso de inflamación crónica que estimularía, que actuaría como iniciador del proceso tumoral. En general lo vamos a terminar asociando a un fenómeno de irritación crónica, que es una causa común o muy mencionada en muchas de las patologías oncológicas que nosotros estudiamos con frecuencia. Respecto del virus, del retrovirus felino, el virus del sarcoma felino, es una variación del oncovirus de leucemia felina producida por mutágenos propios asociados al genoma del felino. Bueno, de las sustancias ya hablamos, y de los cuerpos extraños. También hay mención de que se asocian el sarcoma de inoculación a la aplicación a los implantes de chips o implantes inclusive traumatológicos u ortopédicos. Estos en realidad no son trabajos de investigación propiamente dichos, sino que son más bien reportes de casos que se pueden ver en la bibliografía. Insisto, no se puede asociar específicamente a uno de estos elementos. Dentro de los factores de riesgo, desde luego que tenemos las vacunas. Esto no implica de ninguna manera que tengamos que dejar de vacunar, ni mucho menos, pero sí se asocia fuertemente, como vimos, a las vacunas de rabia y la vacuna de leucemia felina. Desde luego que hablamos de las alteraciones genéticas, que son en última instancia, como decía Gilberto, el cáncer es una enfermedad genética y estos elementos entre factores de riesgo o potenciales factores etiológicos estarían desencadenando la enfermedad en sí. Y en cuanto al manejo de la vacuna, hay un libro de Couto del año 2004 aproximadamente que tiene un cuadro muy bonito que hace referencia a los distintos elementos que podrían intervenir en el desarrollo de la enfermedad en cuanto al manejo del inóculo, de la sustancia que vamos a inyectar, y no se asocia a un gran número de factores, no se asocia al tipo de vacuna específicamente, no se asocia al tipo de jeringa, si es de vidrio o del tipo de material, no se asocia al calibre de la jeringa. Solamente encontró Guillermo en este trabajo una leve relación con la temperatura a la cual se ponía la vacuna, pudiendo las sustancias más frías tener una incidencia mayor en el desarrollo de la vacuna. Esto, ya les digo, son reportes, pero bueno, ante esta situación yo lo que frecuentemente hago cuando aplico las vacunas es frotarlas y tratar de que la temperatura de la sustancia que vamos a inyectar se aproxime más a la temperatura del paciente y se aleje un poco de la temperatura de la cual nosotros la sacamos de la heladera. Como decíamos antes, y retomando un poco la línea de pensamiento actual y la que remarcaba Gilberto, el hecho de que no todos los gatos inoculados desarrollan la enfermedad, habla desde luego de un fenómeno pluricausal y con un alto potencial mutagénico, que es lo que desarrolla la enfermedad en cada individuo en particular. Y recalca el fenómeno de inflamación crónica en el favorecimiento de la iniciación y la progresión de la enfermedad. Desde luego están identificadas mutaciones del gen P53, que muy bien ya lo estuvo mencionando y lo desarrolló Gilberto, y sobreexpresión de los factores de crecimiento derivados de fibroblastos, el factor de crecimiento tisular y el factor de crecimiento endotelial.
No desesperen, ya vamos a los casos críticos. Bueno, motivos de alerta. Desde luego que cualquier masa coincidente en la zona en la cual se ponen las inoculaciones debe ser un motivo de alerta y debe ser considerado un factor de riesgo. Y en todos los libros y artículos que lean van a ver la regla de 1, 2, 3, que es una masa que aparece luego de un mes de aplicada la vacuna, alcanza los 2 centímetros de tamaño y permanece durante 3 meses. Yo un poco me cuestiono lo que hacemos a diario en la clínica permanentemente en forma, haciendo una crítica que pretende ser productiva. Y siempre me pregunto qué sucede con nuestra praxis diaria. Porque si tenemos una teoría que nos lleva a reflexionar de que cualquier masa que está asociada a un lugar donde ponemos una inoculación nos debe llamar la atención para tomar una acción, yo no estoy muy de acuerdo, soy muy crítico de esta regla de 1, 2, 3, de esperar 3 meses con una masa que potencialmente va a ser una patología que nos va a traer fuertes problemas a nosotros y al paciente. Me parece que cualquier masa que esté en una zona potencialmente coincidente o que potencialmente puede ser un sarcoma de inoculación, debería ser diagnosticada lo antes posible. Y un poco, bueno, también cuestiono que muchas veces nosotros no remarcamos algunos aspectos que podrían ayudar a nuestras mascotas. Por ejemplo, somos muchas veces esquivos de recomendar a los propietarios que estén permanentemente acariciando y tocando la zona en la cual ponemos las inoculaciones, porque el mejor amigo que tenemos en estos casos es un diagnóstico temprano. Del mismo modo, me cuestiono que a veces, o pocas veces, cuando tenemos un paciente con esta enfermedad, indagamos si hay hermanos o padres muchas veces que puedan tener las mismas alteraciones genéticas y desarrollar la enfermedad para que los propietarios o los tutores puedan advertir a los tutores de esas mascotas respecto de que presten atención que potencialmente podrían portar esta alteración genética que predisponga a la enfermedad. Entonces, a partir de todas estas reflexiones locas que hago cuando estoy con tiempo, por suerte no tengo mucho tiempo, no sé, ¿cuáles serían las pautas de comportamiento? En primer medida, una vez identificada la masa, la debemos medir. Es cierto, debemos actuar rápidamente, pero sí tenemos que tener una idea acabada de si la masa crece o no crece. Y eso solamente, no podemos decir, y más o menos está un poquito más grande, un poco más chica, porque a veces 2 milímetros en una masa de 1 centímetro es un aumento de 20%, es proporcionalmente mucho y es bastante subjetivo poder percibir eso. Entonces se debe medir la masa con un calibre y si es posible se debe hacer la tricotomía. Esto es poco comercial, ciertamente no están muy contentos los propietarios de que nosotros le peleemos al paciente, pero estas pequeñas medidas son las que nos van a advertir rápidamente de si hay un cambio en la calidad o en la cantidad de la masa. Desde luego que recomiendo hacer una punción, lo vamos a ver un poquito más en la imagen siguiente, pero de toda masa que encontremos se debe punzar al menos para hacer una aproximación diagnóstica. Recuerden que la punción no es diagnóstica, pero es de aproximación diagnóstica. Es altamente sensible y muchas veces certera, pero sigue siendo de aproximación diagnóstica. Y también es cierto que los sarcomas muchas veces exfolian poco, a veces nos dan trabajo para llegar a un diagnóstico, pero le debemos insistir en las pruebas diagnósticas, ¿sí? Una vez identificado de que es un sarcoma, desde luego tenemos que tomar nota de cuál fue el potencial agente que produjo eso. Eso es lo que nos está faltando en veterinaria en muchos aspectos, llevar registro de lo que hacemos y de lo que sucede y, como decía Gilberto antes, publicarlo y dar noticias, hacer saber lo que nos está pasando en el consultorio. Importante, porque esto puede pasar con vacunas, puede pasar con antibióticos, puede pasar con hormonales, o sea, puede pasar con distintas cosas y cuanto más información logremos recabar, mejor, más vamos a favorecer nuestra práctica diaria.
Biopsia o punción. Insisto, yo totalmente de acuerdo. Si hacemos un diagnóstico temprano, vamos por la punción. Si tengo que hacer una biopsia, si no llega un diagnóstico, yo creo que lo más indicado es hacer una biopsia incisional, una cirugía oncológica, que si la masa es pequeña, implica una cirugía no tan amplia. O sea, vamos a tener un diagnóstico que nos va a dar el grado de la patología. Si fuera un sarcoma, nos va a hablar de los márgenes y vamos a tener certeza de qué es lo que estamos sacando. Insisto, si tenemos una masa en una zona coincidente con el área de inoculación, no esperen a que pasen los 3 meses. A quienes hacemos oncología nos pasa muchas veces que nos derivan pacientes con masas totalmente descontroladas que la tienen hace años y de repente empezó a crecer. Muchas veces el propio propietario, el propio tutor o algunos colegas le dicen, mira, es pequeña, esperemos. La verdad no termino de entender qué estamos esperando, porque esa masa mágicamente no desaparece, o sea, o permanece así y crece lentamente, o crece rápidamente en algún momento. Y generalmente en un momento retomo la línea que expresaba Gilberto, cuando el animal empieza a envejecer, se empieza a deteriorar, su sistema inmunológico, su sistema de defensa empieza a decaer y estos benditos oncogenes se empiezan a expresar con mayor soltura y ya el paciente lo tenemos en peores condiciones que si hubiéramos sacado una masa pequeña en un momento temprano. Un poco en broma, yo suelo decir muchas veces que el cáncer es curable, el problema es que no lo diagnosticamos a tiempo. Y dejando estas pequeñas masas a ver qué pasa, lo convertimos en una realmente patología oncológica muchas veces que compromete la vida del paciente. Vamos a ver un poco el tema de la estadificación. La estadificación en este caso es clínica o clínica oncológica. No es una estadificación oncológica de TNM, histopatológica o citológica de TNM, sino que es una estadificación clínica y es el perfil mínimo que deberíamos tener al tratar una enfermedad oncológica. Estamos hablando de una ecografía abdominal y una ecografía de la masa, si así lo requiriera. Nos va a aportar datos de la extensión. Ayer operábamos un sarcoma de inoculación y por supuesto que no lo habíamos pelado. Cuando lo pelamos en la premedicación, que yo normalmente a la hora de hacer la premedicación sedamos al paciente, hacemos la tricotomía y tomamos, una vez que posicionamos y relajamos al paciente, tomamos idea de cuáles van a ser los márgenes para que el propietario se vaya con una idea de qué es lo que vamos a hacer a pesar de nuestras explicaciones previas. Cuando el propietario vio la masa dijo, pero es más grande de lo que parecía. Entonces es importante tener nosotros una idea y si podemos hacer una ecografía, distinguir cuáles son los planos que involucran, si hay adherencias ecográficamente y qué tan irrigado está la masa. En las radiografías vectoras para determinar las posibles metástasis tumorales. Recuerden, en oncología, 3 proyecciones de tórax, siempre lateral, derecha e izquierda y la ventrodorsal. Después, por supuesto, los estudios hematológicos y cardiológicos. Vamos bien, me interrumpen si quieren preguntar algo, me olvido o digo algún furcio. Por favor, corríjanme a tiempo. ¿Qué quiero decir? Si esperamos que tengamos a ver qué pasa con las masas, muchas veces pasa esto. Lo que está a la derecha del tumor es la gata, para que quede claro. Realmente los tumores, los sarcomas de inoculación, son tumores que potencialmente dan pocas metástasis, pero no se confíen por ello. Hagan la estadificación. Fíjense que aquí, debajo de donde tengo el puntero, hay una mancha. Aquí tenemos otra. Acá tenemos otra. En general, los gatos, en su expresión de, ¿cómo decir?,
las imágenes metastásicas pulmonares normalmente no son tan explosivas como en los caninos, que vemos suelta de globos realmente muy notorias. Los felinos son mucho más sutiles a la hora de expresar metástasis pulmonares. Entonces, no se queden con eso de que la tasa de metástasis realmente es baja y no le hagan las placas, porque se pueden llevar sorpresas. Y a partir de hoy tenemos que tener en cuenta el fenómeno abscopal que mencionaba Gilberto para ver cómo evolucionan estas masas si emprendemos algún tipo de tratamiento. En cuanto a justamente esto, las alternativas de tratamiento, tenemos múltiples alternativas de tratamiento para encarar estas patologías. Tenemos, por supuesto, la cirugía, que sería una cirugía oncológica con márgenes libres, sería el gold standard, como que suena muy lindo, el gold standard. Lo tenía que meter en algún lugar de la charla, perdónenme, pero y acá me dio el pie. Es el tratamiento de elección. También tenemos la radioterapia, la electroquimioterapia, la quimioterapia, la braquiterapia, la inmunoterapia. No sé si escuchaste o pudiste trabajar con el ONCEPT y él, no, el de melanomas tampoco. No tienen disponible ustedes. Bueno, después vamos a charlar un poquito de eso más adelante. Bien. Respecto de la cirugía, el mayor problema es la tasa de recurrencia que tiene la enfermedad. Como ven acá, según los distintos estudios, fluctúa entre el 14 y el 69%, dependiendo del tipo de cirugía que podamos hacer. En un paciente como el que estamos viendo acá, lo mismo que yo, este gatito, siempre lo feminizo, pero era un gatito, venía con masas sobre la escápula izquierda, que es la que ven a la izquierda. También presentaba masas sobre el lado derecho. Me voy a dar vuelta para no molestar al técnico, porque tengo un cuadrito acá que no veo esta parte. Ahí está. Todo esto es la masa sobre el lado derecho, y ahora vamos a ver en la imagen siguiente, que no he terminado ahí. No, estamos midiendo allá, fíjense. La extensión tiene 4,5 centímetros en el diámetro en la extensión más corta. Además tenía en el dorso de la base del cuello, y también tenemos otro nudulito acá. Este paciente, desde luego, nosotros el estándar de tratamiento que tenemos para estas patologías es hacer radioterapia y cirugía combinadas. No recomendamos solo la cirugía, mucho menos en este caso, que se hace en una masa mucho más pequeña. Los mejores resultados se tienen, quizás me estoy adelantando en la charla, pero los mejores resultados los van a tener en masas de 2 o 3 centímetros, porque eso nos da una buena posibilidad de alcanzar márgenes quirúrgicos limpios. A pesar de esto, es cierto que un porcentaje relativamente alto de las cirugías que tienen márgenes limpios recidivan, pero tenemos una mejor respuesta que en masas de este tamaño. Generalmente en las consultas yo suelo hablar de dimensiones, y hace unos días no participé yo, pero en uno de los grupos de profesionales se armó cierta discusión respecto de qué es lo que uno debe hacer cuando propone un tratamiento. La discusión entre los colegas era: yo para este tumor debería indicar esto, y si el tutor no lo acepta, no hago nada. Es todo un tema de discusión. En realidad yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que, como decía Gilberto, uno tiene que exponer una paleta de tratamientos, que es lo que uno recomienda, y el tutor decide qué es lo que puede hacer. Y dentro de eso creo que tenemos que poner nuestro mejor empeño para que lo que se pueda hacer por esas mascotas salga lo mejor posible, ¿sí? Más allá de eso, lo que pasó con Simón fue que la propietaria no quería hacer ningún otro tratamiento más que la cirugía. Se le explicó las posibilidades, se le explicó el pronóstico, que era relativamente bueno, con un intervalo libre de enfermedad de alrededor de 90 o 120 días, no mucho más que eso.
que iba a volver a aparecer la enfermedad, ella se negó, que no le explicamos que no podíamos hacer una cirugía agresiva porque habría que haberle sacado las 2 escápulas y llevarnos parte del cuello, que era realmente inviable. De cualquier modo, la dueña estaba empecinada con que lo operemos y bueno, dejar a este paciente en estas condiciones tampoco me pareció lo mejor. Entonces, llevamos adelante una cirugía lo más agresiva que pudimos. Aquí tenemos, bueno, que el intervalo libre de enfermedad, hay mucha diferencia cuando se hace una cirugía agresiva, máxima quirúrgica de la cirugía oncológica. Háganlo bien la primera vez y háganlo amplio y háganlo rápido y bien profundo, porque la primera cirugía tiene alrededor de un 60% de éxito más que una segunda cirugía. Siempre la primera cirugía es la que tiene la mejor posibilidad de ofrecer una recuperación del paciente. Aquí tenemos, no veo la fecha, no puse la fecha. Este es el postquirúrgico inmediato, debe ser no inmediato, pero debe ser a las 24 horas de la cirugía. Aquí tenemos el paciente en recuperación el día que le fuimos a sacar los puntos, 10 días después aproximadamente de la cirugía, y aproximadamente una cirugía marginal tiene unas 10 veces, si mal no recuerdo, mayor probabilidad de recurrir la enfermedad. ¿Qué pasó con esto? Plimba, acá está, 120 días después ya con la paciente con nódulos cutáneos nuevamente, no cutáneos, subcutáneos. Tiene en este momento no, esta paciente la vi, debe ser 10 días que la vi, y ya tenía 3 nódulos de aproximadamente 2 centímetros distribuidos sobre el área que habíamos intervenido. Desde luego que la integridad del margen es muy importante en lo posible conocer cuál es la distancia. Lo que pasa en este tamaño de masa que le mandamos, pobre Lili, a veces me debe odiar, le mandamos una masa así y le digo, decime cómo están los bordes. Claro, ella hace un esfuerzo y me cuenta cómo están algunas partes, otras no tanto. De cualquier modo, obviamente en este caso la resección era marginal. Recuerden que el estudio de los márgenes y el tamaño tumoral son 2 factores pronósticos importantes en esta enfermedad. Conclusión, esta paciente está ahora considerando si va a someterse a un tratamiento de radioterapia. Insisto, márgenes normalmente, frecuentemente nos llegan pacientes con recidivas locales. ¿Eso quiere decir que operaron mal? No, no necesariamente. Muchas veces también nos pasa a nosotros que tomamos márgenes muy amplios. Ayer mismo este paciente que operamos, trabajamos con un margen de 4 centímetros y encontramos tejido tumoral en la incisión. O sea que ese dibujo de la araña desparramada con brazos irregulares extendidos, es muy difícil determinar un sarcoma hacia dónde y en qué medida se extiende. Entonces, es frecuente encontrarnos con tumores que recidivan relativamente rápido, alrededor del año o poco más. Son frecuentes de aparecer. Les voy a marcar aquí porque este muchacho tenía una recidiva que estaba acá. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes? Primero, nosotros establecemos un protocolo de tratamiento que es de radioterapia. La mejor propuesta terapéutica para los sarcomas de inoculación es la combinación de radioterapia e cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Estamos hablando de una cirugía agresiva. Esto que dice acá de que del cirujano experimentado refiere a que no debemos tener miedo de hacer una incisión amplia, ¿sí? Hay centros de oncología, de medicina humana, que trabajan con 2 equipos de cirujanos. Hay un equipo de cirujano que hace la ablación
y otro equipo de cirujanos que interviene en la misma cirugía, pero que hace la reconstrucción. Entonces, el cirujano que tiene que hacer la ablación no está pensando, uy, ¿cómo voy a arreglar esto? Sino que saca lo que tiene que sacar y después vienen gente que no está muy bien de la cabeza, como la mayoría de los cirujanos, y rearma lo que el equipo anterior le dejó. Hace la reconstrucción, se especializan en eso. Porque uno muchas veces inconscientemente cuando está haciendo la cirugía está pensando cómo corno voy a hacer yo para armar esto después que saque lo que tengo que sacar. La mejor forma de encarar estas cirugías es con márgenes de 4 a 5 centímetros hacia los laterales y en profundidad 2 planos musculares sanos. ¿Sí? Como aquí podemos ver, tenemos un plano muscular por aquí, otro plano muscular por acá y en el medio la nada misma, que es lo que nos llevamos. Muchas veces en la pared abdominal, por ejemplo, me tocó también ayer, no estaba muy bien el gato de ayer, claramente, sacamos toda la pared abdominal y cuando levantamos el peritoneo se veía peritoneo y la masa tumoral ya sobre el peritoneo. Más allá de que pobre gato se perdió 2 costillas también. Bueno, según las distintas publicaciones son coincidentes respecto de que la mejor efectividad se logra haciendo radioterapia, me trabé con la palabra neoadyuvante, eso es lo que quería decir, o sea, antes del tratamiento quirúrgico y luego el tratamiento quirúrgico. Respecto de la dosis y los esquemas de tratamiento son variables, también, así como los intervalos libres de enfermedad, que son muchísimo más prolongados que siendo solo cirugía. Y aquí estas variaciones creo que también tienen que ver con el tipo de tecnología que utilizamos. No es lo mismo trabajar con un acelerador lineal como el que le mostraba Gilberto antes, con lo que se llama megavoltaje, que con los equipos que tenemos a disposición en Argentina. Creo que de momento sigue habiendo solo 2, el de Matías Tellado en Buenos Aires y el nuestro acá en Rosario, que son equipos de ortovoltaje que trabajan con radiación de una menor potencia y también una menor penetración. Nosotros estamos trabajando con una penetración de alrededor de 4 5 centímetros de profundidad. Son equipos para hacer tratamientos más superficiales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a mayor profundidad no hacen efecto? Sí, hacen efecto, pero quizás no en la intensidad que necesitamos. Puntualmente, cuando los tumores son muy voluminosos, nuestra capacidad de penetrar es limitada. Yo no sé hasta qué punto, por lo tanto, lo que disminuye, como dice este autor Cohen, sí, disminuye la siembra metastásica, producimos una disminución de las lesiones que están infiltrando o estamos favoreciendo el desarrollo de algún tipo de inmunidad o estimulación del sistema inmune. De cualquier modo, es cierto que estamos trabajando ahora en la parte estadística de nuestra experiencia, porque son trabajos, la casuística sí es importante, pero queríamos dejar pasar bastante tiempo a ver cuánta era la sobrevida. Estamos trabajando en eso. Tenemos muy buenos resultados con esto. Y dada esta limitación de penetración que tiene nuestro equipo, nosotros trabajamos con un esquema de tratamiento alterno. Para eso vamos a usar el ejemplo de Jagger, que es un felino macho de 6 años, que refiere que en mayo de 2020 había recibido la vacuna antirrábica y un mes después ya tenía un nódulo pequeño. Fíjense que de mayo a nosotros nos llega en julio del año siguiente y estábamos esperando que desaparezca el tumor. A ver, no estoy hablando mal del colega, sino que digo que hay enfermedades en las cuales tenemos que estar alertas y deberíamos tomar medidas que aceleren los tiempos, ¿sí? Después habrá un montón, no
no podemos cargar la tinta sobre el colega, habrá un montón de cosas en el medio que pueden haber pasado, pero todo este tiempo, y hablando no de la actividad del paciente, del colega, sino del paciente, todo este tiempo que el tumor estuvo creciendo aquí nos va a complicar el tratamiento. Bueno, conclusión, Jagger llega, le hacemos los estudios complementarios, en la ecografía se alcanza a ver que tiene 3,5 centímetros por 2,7, los bordes irregulares, patrón ecográfico hiperecogénico. Bueno, y aquí tenemos todas las medidas, es excelente la ecografía para tomar estas medidas y le proponemos un esquema de tratamiento alterno, una dosis total de 30 Gray. Para que tengan una idea, las mediciones en oncología, en radiología o en radioterapia se hacen en base, se expresan en Gray, se miden en RAT. Un RAT es la dosis absorbida de radiación, ¿sí? Un Gray son 100 RAT. Van a haber algunos estudios que lo expresan en RAT, que hablan de 5.000 o 5.500 RAT. Un Gray son 100 veces menos. Entonces, normalmente para un sarcoma de inoculación estamos en una dosis total que ronda los 30 a 40 o 50 Grays, ¿sí? Nosotros lo distribuimos mitad de dosis previa al tratamiento y mitad de dosis luego del tratamiento quirúrgico, desde luego, ¿no? Las sesiones se hacen, bueno, generalmente los gatos, y más como tenía la lesión Jagger, si el gato tiene nos hemos dado cuenta que tiene una gran ventaja. Muchas veces no lo tenemos que sedar, porque como el equipo es bastante ruidoso, como suelen ser estos equipos, los traemos, le abrimos la jaula de transporte y se quedan agazapados, totalmente asustados. Entonces nos da la oportunidad de hacer el disparo, que promedio dura entre 3 y 4 minutos, sin que se mueva. Nosotros lo vamos viendo a través del visor de la sala de rayos, desde luego que dentro del búnker no puede haber nadie, así me quedé pelado mirando estas cosas. No puede quedar nadie, pero los vamos mirando. A veces les explico a los tutores, yo prefiero hacer la sesión en 2 o 3 disparos, interrumpirlo, volver a posicionar al paciente, que dormirlo innecesariamente. Particularmente Jagger lo tenía en la zona bien lumbar, bien arriba, así que si se quedaba ahí quietito, y así fue, no hizo falta sedarlo. Bien, acá está la imagen de Jagger cuando íbamos a hacer el prequirúrgico. Esto fue en agosto del año pasado. Van a ver que les presento todos casos nuevos, todos casos de este año o del último año, como para renovar un poco lo que voy charlando. Y a la derecha tenemos ya el paciente embrocado con nuestro margen establecido. A la hora de intervenir, cirugía oncológica, no divulsionamos. En oncología no se divulsiona porque el desgarro de tejido puede hacer que células que están contaminadas queden en el paciente. Por lo tanto, entramos a bisturí y el corte es neto y en profundidad hasta alcanzar nuestro plano definido. O sea que si tenemos este margen por aquí, de ahí hacia abajo entramos a bisturí llevándonos todo lo que esté en el camino. Así quedó el pobre Jagger. Nos llevamos a las apófisis espinosas que estaban en el camino, los huesos deben ser removidos y nos llevamos los músculos que estaban a los lados de la apófisis espinosa. La lesión fue bastante importante. Ahora bien, les decía que la principal limitación de nuestro equipo es la penetración. Entonces, cuando el paciente está estable y la anestesista que está por ahí atrás no me reta, lo sacamos de quirófano, sacamos obviamente los paños y lo mandamos a hacer un disparo intraquirúrgica de radiación, que es lo que vamos a ver aquí. Lo desconectamos del equipo de anestesia inhalada, se lleva, se hace el disparo que demora 3 minutos, vuelve a quirófano, volvemos a armar el campo quirúrgico y hacemos la reconstrucción. El paciente se va, es un posoperatorio normal.
hasta que retiramos los puntos. El día que retiramos los puntos, reiniciamos la dosis de radiación restante. La radiación se aplica en 5 sesiones restantes y hace efecto, tiene un efecto residual de 45 a 60 días por lo menos, ¿sí? Punto en particular para la muestra. Esto que está acá es una porquería, no es una buena muestra de patología. Hay que identificar cuáles son los márgenes, como bien decía Gilberto, y explicarle al patólogo qué sacamos, de dónde sacamos, por qué lo sacamos. ¿Sí? Estamos mejorando en eso. Se ríe la patóloga. Otra cosa importante que muchas veces se me pasa, lleven un buen registro de lo que hacen, del tipo de material de sutura que usan, de los accidentes que puedan tener en la intervención y de qué sacaron y hasta dónde sacaron, porque dentro de un año no se van a acordar lo que hicieron en esta cirugía en particular y es muy importante tener idea si eventualmente no usamos un hilo de sutura absorbible, por decir una pavada, y usamos un hilo de sutura que va a quedar en el tejido, el día de mañana si tenemos un nódulo en esa zona tendríamos que descartar que sea ese nudo que nosotros hicimos o ese material de sutura y no confundirlo con una potencial residual. Muy bien, está todo lindo, mandamos pieza completa. Los pedacitos de tumor, no sé si Liliana vos coincidís conmigo, pedacitos de tumor para mí no sirven porque a ustedes les llegan 4 o 5 trozos de tejido que no saben de dónde lo sacaron ni por qué lo sacaron de ahí. Es tedioso, es engorroso, a veces le mando un vaso de 2 kilos y le llegan, pero yo creo que es la mejor manera de que el patólogo tenga herramientas como para hacer un mejor diagnóstico. Muy bien, aquí está el histopatológico de Jagger. Fíjense que con todo lo que hicimos tenemos muy buenos márgenes laterales de 3 centímetros, de 1,9, 2,2, el otro no lo alcanzo a leer acá, 2,2, pero en profundidad, con todo lo que sacamos, 0,2. Ese es una incisión marginal. ¿Sí? Este paciente, si no le hacemos algo más, podemos tener problemas y potencialmente podríamos tener problemas si nuestra terapia complementaria no es efectiva. La cirugía oncológica termina cuando llega el informe histopatológico. No podemos decir que hicimos una muy buena cirugía si no tenemos el informe de los bordes, porque no sabemos si realmente nuestro trabajo está bien hecho o fue hecho en la medida necesaria. No hablemos ni de bien ni de mal, sino que alcanza el objetivo que teníamos. No sé si tienen el problema que teníamos nosotros hace un tiempo. El problema es que nosotros hacíamos la cirugía y le decíamos al propietario, al tutor, como se dice ahora, vamos a actualizarnos, tenemos que hacerle esta patología. Y el tutor le decía, señores, yo no quiero gastar un mango más, no puedo pagar más. Entonces, a partir de esos problemas, nosotros actualmente no, desde hace ya muchos años, el presupuesto quirúrgico incluye la histopatología. No hay forma porque no podemos terminar bien nuestro trabajo si no sabemos qué sacamos y cómo lo sacamos. Entonces, cuando presupuestamos la cirugía, lo sepa o no lo sepa el tutor, está incluido la histopatología porque es parte del proceso terapéutico que estamos llevando adelante. Y eso nos ha ayudado mucho, nos sacó muchos problemas y realmente ahora sí tenemos certeza de qué es lo que estamos haciendo. Terminada el tratamiento, bueno, acá está Jagger en su tratamiento postquirúrgico, fíjense lo que les decía. Acá está con el aplicador de radioterapia en el búnker. Terminamos la sesión y todavía él está quietito ahí esperando a ver qué va a pasar. Estos son los controles que hemos hecho de diciembre de 2021 y este es el último que vino ahora. Fíjense que la transportadora, no les estoy mintiendo en este caso, porque fíjense que la manta es distinta. Parece la misma foto, pero no. Esta es de junio de 2022 y está a punto de cumplir un año libre de enfermedad. Estuvo el mes pasado y lo controlamos sin alteraciones. Muy bien, creo que yo estaba mirando una foto acá y le estaba mostrando otra allá. Esto es lo que yo le decía, que de la diferencia de las mantas.
Bien, hay un protocolo de la Task Force que hacen los americanos de sarcoma de inoculación, sarcoma de sitio de inoculación, sarcoma vacunal, pongan el nombre que quiera, estamos hablando de la misma enfermedad. Respecto de aplicar las vacunas antirrábicas en el miembro posterior derecho, la de leucemia en el miembro anterior izquierdo o en la cola, como decían, de aplicar la cola. Esto está bueno, pero insisto lo que decía antes respecto de la práctica nuestra. Si no le decimos al dueño que esté atento y le toque la pierna y no estamos atentos nosotros cuando viene un paciente con una claudicación y recordamos que le hicimos una inoculación ahí, vamos a estar buscando un problema traumatológico y de repente nos encontramos con patologías como las que tenía Rufina, que termina teniendo un sarcoma enorme, ¿sí? Si los sarcomas no los diagnosticamos a tiempo, estén donde estén, van a ser un problema y van a comprometer la calidad de vida o la expectativa de vida de nuestro paciente. Un punto más, antes de que termine con esto, los sarcomas duelen. Los sarcomas duelen. El dolor disminuye la respuesta inmunológica y la capacidad de responder a las enfermedades de los pacientes. Por lo tanto, no los dejen crecer. El daño tisular que produce altera la calidad del paciente, produce dolor. Y lo que nosotros pretendemos hacer, al menos si me lo mandan a mí, que soy un carnicero, va a ser una cirugía agresiva que le va a producir dolor también. Esto debe prevenirse, ¿sí? Hay que empezar a medicar a los pacientes que vamos a maltratar, entre comillas, quirúrgicamente, antes de hacer la intervención. Preguntas. Yo los dormí, Gilberto. Sí. Cuando removieron la apófisis espinosa, ¿removés hacia el centro como de la zona que estaría menos contaminada por células o expresiones de tumor hacia el centro? Llego hasta donde me da la lámina de la vértebra, de ahí, plano. ¿Pero vas del lado del otro? Sí. En este caso sí estaba central, si no tendrías que venir oblicuo. O sea, esto es, por eso te decía, lo de sedar al paciente y acomodarlo en la camilla para tener realmente, porque muchas veces vos lo estás, el paciente se mueve, vos lo tocas y con una contracción muscular, estos tumores que están adheridos a los planos musculares o a las fascias, con que él esté un poco tenso ya te lo está moviendo. Entonces yo decido qué es lo que voy a sacar exactamente cuando tengo sedado, acomodado y bien posicionado, que sé que no hay tensión. No se acuerda, o sea, una vez que el anestesista me dice listo, ya lo tengo planchado, es cierto, puede haber cierto grado de, si se quiere, distorsión de lo que uno le dice al propietario cuando el paciente está sedado a cuando lo pone en la camilla, pero están bastante más cerca de que si el animal estuviera parado o molesto o asustado. Y de ahí es para abajo, y ya te digo, si estuviera sobre la apófisis, lo voy a hacer acá porque hay gente que todavía está mirando, si estuviera acá sobre la apófisis espinosa, esto es una apófisis espinosa, la sección es acá hasta donde estén los músculos, nos llevamos todo. No, la siembra, si vos estás trabajando sobre planos hipotéticamente limpios, la idea es, o sea, cirugía oncológica es, yo el tumor no lo veo, si lo veo estamos mal, si lo toco mucho peor. Eventualmente, ayer que te decía que me corté el tejido tumoral usé 3 hojas de bisturí. Cada vez que tocaba algo que dudaba, cambiamos la hoja de bisturí y volvemos a empezar. ¿Sí? Yo considerando el más profundo le digo 0,2. Pero yo pensé que estaba en 2 centímetros. Esa es la sorpresa. Y así como dio 0,2, seamos sinceros con nosotros mismos, debe haber zonas que estaban comprometidas. Y probablemente haya habido alguna zona en toda la pieza que haya tenido un buen margen. Por suerte, no dio 0,2, porque si no estaríamos más tranquilos. Y después respecto al otro caso, de que volvió a tener 3 nódulos, el que no quería tener ninguna otra alteración. Así como se da el sarcoma por inoculación, ¿cuál es la cirugía? ¿Podría también ser un promotor de la inflamación que quede
Eh, yo no sé qué parte me salté, me debo haber saltado una foto, porque me quedé pensando y gracias por hacerme acordar. Acá me quedó pendiente otras alternativas de tratamiento. No tenés radioterapia, ¿qué hacemos? Bueno, si no tenés radioterapia, otra alternativa sería la electroquimioterapia sobre el lecho quirúrgico. ¿Sí? Eso es una forma de mejorar tu margen de intervención. Si es cierto, no tenés un plano profundo, en la medida que tengas planos musculares, la electroquimioterapia funciona muy bien sobre tejido blando. Si tenemos hueso, ya no, porque no sé si saben cómo funciona la electroquimioterapia. ¿Sí o no? Ah, bueno, groseramente. La electroquimioterapia es una combinación de quimioterapia con una descarga eléctrica que es de alta intensidad y muy corta duración. Esa estimulación eléctrica se hace a través de electrodos que generan un campo magnético. Los electrodos groseramente son entre 4 y 6 agujas entre las cuales pasa la electricidad y generan un campo electromagnético. La idea es que ese campo electromagnético produzca una alteración en la membrana celular de las células tumorales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la droga empleada penetre a la célula. La droga empleada, no sé si lo dije ya, estoy con medio turulo. La droga empleada es la bleomicina, que tiene una molécula relativamente grande. Y la bleomicina hace efecto a nivel nuclear, impidiendo la duplicación de ADN, o sea que tiene que llegar al núcleo. Entonces, lo que hace ese campo electromagnético es abrir poros dentro de la membrana celular para que la bleomicina penetre al citoplasma. Ese es el fundamento groseramente de la electroquimioterapia. O sea que nosotros, si tenemos un área quirúrgica sospechosa o que tenemos duda de nuestra eficiencia en cuanto a los márgenes alcanzados, lo que podemos hacer es electroporar. Se hace la bleomicina, se espera una ventana de tiempo y luego se hace el tratamiento sobre toda la zona, pero el tratamiento va a ser efectivo solo dentro del campo de las agujas. Si ponemos un plano óseo, vamos a estar bastante limitados en cuanto a eso. Por eso, si hay tejido blando, podemos electroporar toda la superficie. ¿Sí? Otro efecto de inmunoestimulación es el ONCEP, y él es una vacuna que se usa para mejorar los márgenes, disminuir la potencial metástasis sobre la zona en la cual se encuentra un sarcoma asociado al sitio de inoculación. Acá hay algo contradictorio, por eso me hiciste acordar. ¿Por qué? Porque esto se hace inyectado. Entonces, es una autovacuna, que es estas vacunas recombinantes, lo que hace es incorporarse al canarypox del canario, al virus de la viruela, se le incorpora un plásmido que inyectado genera una respuesta inmune para que responda a las células tumorales. La vacuna primero solamente está en Europa, lo cual ya es un problema. Tiene 1 mililitro, se usa en tumores de hasta 5 centímetros, porque se pone de 2 a 5 centímetros, tiene que tener el tumor resecado, y se aplican 0,2 mililitros en 5 puntos de inyección para cubrir el campo quirúrgico. Los resultados, según Merial, son fantásticos. Según la práctica, no te podría decir mucho. Pasa lo mismo con, y se los cuento ahora, con el OMSET, que es otra autovacuna con la misma tecnología que también hace Merial para melanomas. Esa está disponible, es muy difícil. Me preguntaba a Gilberto si la conseguían, se consigue en Estados Unidos casi exclusivamente. Hasta donde yo sé del último viaje que hizo Laura, ya hace bastantes años, tuvo oportunidad, ella hizo un posgrado en California, recorrió el hospital y los mismos médicos le decían que usando la vacuna más o menos andaba en la mitad y en la mitad sí. No hay una estadística, y eso es lo que más se le critica a Merial en cuanto a sus trabajos.
los colegas de Estados Unidos sospechan mucho de que tengan sesgo las estadísticas que presentan con esa vacuna. En la práctica era como que sí, en algunos casos funciona, en otros casos no. No sé si respondo a tu pregunta, al final hablé tanto que no sé si... ¿Dónde quedé? ¿Otra pregunta? ¿Cambiamos de tema? Sí. ¿Cómo manejar los casos quirúrgicos y resultados patológicos que hacen más de un tiempo? ¿Cómo no te escucho? ¿Cómo decir? Si el estudio patológico te da que los márgenes son limpios. Si no estuviera en radioterapia, le sugeriría radioterapia. Después dependería del tamaño, porque otra alternativa sería hacer electroquimioterapia. También está la posibilidad de hacer radioterapia, cirugía, electroquimioterapia en el lecho y radioterapia al final. Eso sería la terapia multinodal total. Ahora primero no lo hago por una cuestión de costo, porque realmente son 3 procedimientos, un número interesante, no estaría acá, probablemente estaría dando la charla de Estados Unidos, de Miami, pero primero por eso, y después como que yo siento que me queda un as en la manga para que si me recidiva podría tratarlo con electroquimioterapia o cirugía y electroquimioterapia. La dosis de radiación estaría completa. Podríamos hacerle algunos grays más, pero no una dosis alta. ¿Sí? Ahora bien, saco de lado mi digregación y trato de responderte. Si los márgenes están sucios y estoy haciendo radioterapia por eso, porque yo sospechaba que esto podía pasar. Y si no estaba haciendo radioterapia, la indicación sería o radioterapia o electroquimioterapia de lo que tengo disponible acá en lo que tenemos disponible en Argentina. Una u otra dependerá del tipo de lecho o de dónde me dio positivo el margen. Por eso es importante saber de qué lado, como también mencionaba Gilberto, dónde estaba el problema. Porque la radioterapia trabajo con un campo que puede llegar a ser desde muy pequeño hasta muy grande, y si la lesión es muy grande puede abarcar un gran campo, y si la lesión fuera puntual o sobre la línea de sutura, podría trabajar con la electroquimioterapia, que es un poco más acotada. Electroporar una superficie grande, si vos no estás seguro de dónde vas a trabajar, es hasta engorroso. ¿Sí? La acción de una segunda solución es viable. Sí, es viable. Ahora bien, yo sospecho que si mi cirugía, y hablo por mí, ¿no? Mi cirugía fue marginal, es porque para abajo no tengo mucho más lugar para donde ir. Ya tendríamos que pensar en sacar costillas, que es algo que se puede hacer, yo mucho no lo hago, no me gusta, me parece muy agresivo, me parece que no la pasa muy bien el paciente, pero es una posibilidad. Reoperar también, claro, si te queda margen para abajo, sí, si vos me estás hablando que está en el flanco, no llegaste al espesor completo de la pared del flanco y sacale lo que quedó, sin dudas. ¿Otra pregunta? ¿Cuántos días esperar de la cirugía? Nada. Si la idea es operarlo ya, y si vos tenés células tumorales, sacalo ya, no esperes. Volvemos a esperar y esperemos a ver qué pasa, qué va a pasar, va a crecer, seguramente va a crecer. Salvo que, insisto, esté ya haciendo una medida que estaba dentro de los... No sé cómo estoy de tiempo. ¿Estamos bien? No sé a qué hora empecé, así que... Sí. Son muy interactivos. Sí. Son muy, porque por más que vos tengo que hacer una cirugía muy grande. Yo te conozco, por eso es que lo corta casi al cáncer, entonces hay que ser muy grande. Claro, por eso esto de los equipos de centros especializados, no es los centros especializados, si hay que, ténganse fe como cirujano y saquen mucho, porque no, o sea, si sacamos poquito vamos a tener problemas o vamos a tener mucha cirugía. Sí, también.
para hacer una radioterapia, ¿se puede hacer, por ejemplo, en un gato en una boca? Arriba de si tuviese un sarcoma arriba de un colmillo, por ejemplo, no molesta a los tejidos porque está un poquito del lugar que para trabajar. No, el problema de las zonas, vamos un poquito de tema. La radio en la boca no tiene mayores inconvenientes, el punto es que el paciente pueda ser anestesiado, ahí sí hay que sedarlo bastante más profundo porque hay que posicionarlo y tiene que quedar ese tiempo irradiado. Y si las otras estructuras cercanas se protegen con plomo, si fuera un ojo, o eventualmente si una cavidad nasal normalmente no se protege, pero puedes tener una mucositis, una alteración ligera de la mucosa nasal. Se puede hacer. Vamos con los tumores tiroides. Los tumores tiroides tienen... Sí. Dale. De la doctora Barrera. Radioterapia adyuvante, cirugía y sesión de radioterapia por cirugía en sarcoma de tejidos blandos en gato. ¿Qué tiempo de remisión manejás con esta estrategia? El intervalo libre de enfermedad se refiere, entiendo. Me perdí en el esquema, ¿es el que propuse yo? Radioterapia neoadyuvante, cirugía y sesión de radioterapia por cirugía en sarcoma de tejidos blandos. Sí, lo que hablamos. Estamos arriba de los 2 años, sin duda. Estábamos trabajando justamente en eso, del periodo libre de enfermedad. Hay estudios que hablan del uso de otras drogas, pero no son efectivas realmente, no mejoran el intervalo libre de enfermedad, no mejoran. Eso es lo que estamos, te lo digo estimativamente, porque estamos justamente trabajando en eso. ¿Estamos? Tumores tiroideos. El tumor tiroideo es un poco una cirugía poco frecuente, pero cuando la tenemos, si se fijan, es un 2% de la incidencia en caninos, pero dentro de las neoplasias del sistema endocrino es la más frecuente. A ver, afecta a pacientes viejos, desde luego, normalmente unilateralmente. La tasa de frecuencia en algunos trabajos de enfermedad bilateral hablan de un 38-40%. Yo no veo eso realmente. Lo que nosotros hemos visto en nuestra casuística, los bilaterales son realmente bajos, muy bajos. Normalmente no se producen alteraciones, lo que no quita que se deban explorar, porque desde luego si la idea es trabajar o extirpar un lóbulo tiroideo, tendríamos que estar seguros que el otro no tenga enfermedad. La mayoría de los que encontramos en la clínica son malignos. Hay un trabajo que refiere una tasa de benignidad de un 40%, o sea, el 40% son benignos, pero a la hora de la necropsia, o sea que esos pacientes nunca fueron diagnosticados, sino que lo encontraron a la hora de hacer una necropsia. En la clínica, cuando les llegue una masa en el cuello, generalmente, en coincidencia del área tiroidea, generalmente el tumor es maligno. Hay un 40% de tasa de metástasis a la primera consulta. Esto está relacionado en realidad con la cantidad de irrigación y con el tamaño del tumor, ¿sí? Hay 2 factores pronósticos que los vamos a ver y los vamos a ir desarrollando, que son la movilidad y la irrigación y el tamaño. Perdón, son 3 factores que para mí hablan mucho de la posibilidad de la evolución del paciente. Bueno, acá menciona que la tasa de metástasis se relaciona con el tamaño. Obviamente, si nos llegan más rápido, vamos a tener una tasa de metástasis menor. Y vuelvo un poquito sobre nuestra práctica. Es muy común, y a mí me pasa seguido, saltarnos la exploración de la glándula tiroides en la clínica. En los caninos, por lo menos, hay 2 cosas que son notorias y que a nosotros nos toca enfrentarnos a las consecuencias en cuanto a las omisiones clínicas. Una es la tiroide y la otra son los tumores de boca, que los vamos a ver un poco más adelante. Generalmente cuando llegan nos encontramos con desastres porque no tenemos el hábito, a veces no es ni siquiera posible
explorar la boca. No es fácil, pero debemos explorar la boca porque los problemas en la boca son un problema, valga la redundancia. Y retomando un poco lo que decía Gilberto, bueno, hay sobreexpresión del factor vascular endotelial, del factor de crecimiento similar, parecido a la insulina, y el factor de crecimiento de fibroblastos. Estos son reportes que están claramente establecidos, o sea que con un estudio genético tendríamos muchas cosas adelantadas. La mayoría son eutiroideos, del restante, de la minoría restante, la mayoría son hipotiroideos y es raro que sean hipertiroideos. Groseramente la clasificación, foliculares y medulares, los foliculares relacionados a mutaciones RAS y los medulares con mutaciones de tipo RED. Signos clínicos: tos, disnea, babeo, cialorrea, disfagia. Son los signos que dependen mucho de la posición y del tamaño del tumor a la hora de la consulta. Desde luego que cuanto más grandes son y menos móviles, hay mayor posibilidad, como decíamos antes, de que estén relacionados a adherencia de los tejidos periféricos. Y cuanto más marcados son los signos clínicos, más posibilidad de que estos signos se manifiesten, ya que está en una zona donde, además de la vaina carotidia, la vena yugular, tenemos todo el paquete vascular, todo el paquete neurológico del nervio faríngeo recurrente y pararecurrente, ¿sí? Que acá más o menos en el dibujito, no sé si están dibujados. Acá lo tenemos. Faríngeo recurrente, y van a encontrar otro más finito muchas veces al lado, que es el pararecurrente. Respecto del diagnóstico, desde luego que el examen clínico sigue siendo la vedette de esto. Muchas veces no van a venir el propietario, el mismo tutor, con que tiene una pelota en el cuello que le apareció, y hay datos que, como les decía, son muy importantes. Ellos son la movilidad y el tamaño. Esta masa, desde luego, va a tener un pronóstico menos favorable que esta que está aquí, pequeñita. ¿Sí? O esta acá, ¿perdón? No. Normalmente son móviles y no dolorosos. Si duele, es porque está comprimiendo el nervio, y si infiltran los tejidos periféricos, realmente es bastante complicado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en el tema de tratamiento, va a estar difícil. Dentro de los estudios complementarios, la ecografía para mí es un excelente método diagnóstico porque nos da idea del tamaño de las relaciones y además, con un buen Doppler, de la irrigación que tienen estos lóbulos, ¿sí? Se puede hacer una tomografía o una resonancia, sí, son muy buenos, pero creo que en relación costo-beneficio, fíjense, acá tenemos todo esto aquí, que es una masa tiroidea enorme, y aquí vemos el lóbulo opuesto, normal. Ahí está la masa. Sin embargo, este paciente desarrolló, después que lo operamos, un tumor tiroideo del lado opuesto. Lo exploramos con tomografía. Puede fallar. Lo exploramos con tomografía, lo exploramos el día de la cirugía, y a los 60 días desarrolló un tumor en el lóbulo restante. Cosas que tiene la oncología. Respecto de las herramientas diagnósticas, tenemos la angiografía o la gammagrafía o la stingografía, como figuran en inglés. Es el mismo estudio. El concepto: inoculamos una sustancia radioactiva, tecnesio 99 o iodo 131. En general el iodo 131 se usa más para el tratamiento que para el diagnóstico. Esta técnica no nos detecta patología, sino que nos detecta tejido glandular. Recuerden que tejido tiroideo tenemos desde la faringe hasta el mediastino, por lo tanto nos podría marcar en esa zona y podría ser normal, pero si marcara en otra zona podríamos estar hablando de una metástasis. Para eso sí sería útil.
Finalmente, la citología. Citología o histopatología. Son tumores sumamente irrigados, muy sangrantes, y cuanto más tiempo de evolución, más sangrantes son. Por lo tanto, la vedette aquí es la citología. Por lo menos con la doctora y con la doctora no tenemos dificultad para hacer un diagnóstico de una citológico de un tumor de tiroides. Tratamiento, cirugía. La mitad son factibles la primera vez, pero estas son las pequeñas, las móviles, las poco irrigadas, que son la minoría cuando no llegan a la consulta, ciertamente. Y yo les diría que con las que están más distales de la cabeza. Cuanto más abajo está, más fácil va a ser la cirugía, particularmente si están del lado derecho. Recuerden que hay una asimetría, la glándula es como en los riñones, la glándula derecha está un poquito más alta que la glándula izquierda, ¿sí? Entonces la izquierda la van a encontrar habitualmente más abajo. La radioterapia externa es una de las alternativas, que es también una de las más recomendadas, hacer radioterapia previa en pacientes que tienen alguna dificultad, son masas muy grandes, están muy irrigadas o tienen márgenes comprometidos. Sinceramente, si la ecografista ve que la tiroides infiltra tejido periférico, yo les recomendaría directamente no pensar en una cirugía, al menos como una primer terapia de elección. Es cierto, ¿por qué? Porque básicamente se van a tener que llevar la vaina carotídea, el nervio vago de ese lado. Se puede hacer, van a tener pocos problemas, algún bajón de presión a lo mejor durante la cirugía, va a quedar con una parálisis laríngea de ese lado. Es todo compatible con la vida, no hay mayor inconveniente, pero son cirugías sumamente agresivas e igual no van a conseguir un muy buen margen quirúrgico, ¿sí? Menos si está del lado izquierdo, porque además de esta estructura que hablamos, está el esófago y ahí sí no lo vamos a poder. Se puede resecar, se puede hacer una cefalectomía parcial, pero estamos hablando de cirugías con pronósticos ya reservados. Y finalmente la quimioterapia, que hay estudios que dicen que son medio contradictorios, mejoran el intervalo libre de sobrevida, o sea, la enfermedad empieza en forma recidiva, en forma más tardía, pero la sobrevida no mejora. Entonces, no sé si tiene mucho sentido ensayar esto. Vamos a ver un poquito algún caso. Acá tenemos Violeta. Violeta la operamos el año pasado. ¿Está la fecha? No está la fecha. Bueno, tenía una masa en lateral del cuello, le hicimos los estudios complementarios, le hicimos el estudio ecográfico, la medida tenía 6 por 4 por 3,5. El lóbulo derecho conservado, heterogéneo pero conservado, fíjense la diferencia de tamaño, 2,4 versus 6 centímetros, casi 7 centímetros, muy notorio. Vasos tortuosos, lo que implica un fenómeno de revascularización importante. El plan de tratamiento fue radioterapia y cirugía. Hacemos el mismo esquema que para los felinos, que para el sarcoma de inoculación. Repartimos el tratamiento. En este caso usamos una dosis total de 40 grays repartidos en 4 sesiones. 5 previas, 4 sesiones, 5 sesiones previas, 5 posteriores de 4 grays cada una. Bueno, aquí está este muchacho cuando estábamos haciendo el tratamiento y este es el esquema: 20 grays, cirugía oncológica y los 20 grays a la hora de sacar el tumor. ¿Para tiroides ahí hacen una separación o algo? Las paratiroides te las llevas. No está recomendada reimplantar la paratiroides cuando haces una cirugía oncológica, porque no tenés margen y tenés la del otro lado. La radioterapia obviamente la estás tratando, la estás irradiando. A ver si esto, ¿cómo hago para que esto funcione? De cualquier manera, lo que se ve es el pulso yugular. Realmente cuando lo posicionan van a ver por dónde pasa la yugular y por debajo de eso está el paquete coratídeo. Una vez que lo
que el paciente está anestesiado y con el campo quirúrgico preparado, lo que vamos a hacer es posicionarlo. Dos cosas importantes. Una almohadilla bajo el cuello para que levante y posicione el cuello más alto, si no van a trabajar hundidos y no van a estar cómodos, no van a llegar bien. Y lo otro es tener a mano una sonda gruesa, una sonda bucogástrica, K225 o 227 son las sondas que se usan para drenaje torácico en humanos. No piensen que lo usan para eso, ustedes pídanla y cómprenla, porque son unos tubos realmente gruesos, para que si se complica en algún momento puedan identificar el esófago. Si en algún momento están trabajando al lado izquierdo y tienen dudas, pasen la sonda desde la boca para poder identificar claramente el esófago y no cargárselo o lesionarlo durante la cirugía. Entonces abordamos por la línea media, separamos el tejido celular subcutáneo, separamos los músculos esternoioides y lo primero que tenemos que hacer es no irnos hacia el tumor, sino explorar el lóbulo sano. ¿Sí? El otro ya sabemos que lo vamos a sacar. Fíjense que el lóbulo sano esté realmente sano, no tenga ninguna alteración o eventualmente lo punzan y toman al menos una biopsia. Muy bien, una vez hecho esto, el paso siguiente es hacer una delicada decolado. Normalmente están contenidos por la cápsula, estoy hablando del 95%, no van a tener inconvenientes. Si van a tener vascularización perivascular o neovascularización perivascular, traten de ligarlo y ser prolijo para no estar derramando sangre sobre su campo quirúrgico. Vamos hacia adelante, aquí vemos cómo la masa está al puntero, no está al puntero. Una vez que decolamos la glándula, buscamos, tiene dos arterias, una tiroidea craneal, una tiroidea caudal, la decolamos prolijamente, la ligamos de un lado y del otro. Lo que vamos a hacer es ligar a este nivel. Lavado de la herida con una solución de Dakin, que es hipoclorito al 5 más ácido bórico, diluido en solución fisiológica, tiene que estar bufferada, la tiene que parar un farmacéutico y después ponemos un drenaje. Acondicionado la muestra, esto ya lo charlamos, y ustedes me dirán, ¿y acá qué está marcado? Esta puntita que está acá es el hilo de la ligadura craneal. Y la parte ventral estaba identificada por los puntos de ligadura de la cápsula, así que por eso esta pieza estaba identificada así. Luego le hicimos una sección transversal, fíjense las áreas de necrosis, radioinducida, toda esta zona es producto de la radioterapia. Notamos que hay una fibrosis muy marcada después de los tratamientos, y lo notó la patóloga. Liliana me comenta, cada vez que le mando una tiroides me dice, esta está irradiada, se nota en la patología, lo que habla muy bien del patólogo que está prestando atención a lo que le mandamos y no manda fruta. Así que bueno, luego retirados los puntos, hacemos la electroquimio, empezamos con la radioterapia, este es el control a los 90 días. Y aquí tenemos, fíjense, este lo operamos en abril, es bastante reciente. Teníamos un adenoma tiroideo folicular sólido de 6 centímetros de diámetro. ¿Qué pasa cuando están altos? Lo que pasa es que este era un video y en esta zona se veía el pulso yugular muy marcado. Si van a empezar a operar tiroides, no empiecen con las que están más altas. La anatomía es muchísimo más compleja. Entrénense un poquito con las de más abajo y después van a las que están más altas. Porque así como se veía el pulso yugular, lo que vamos a tener acá ahora, apenas hagamos la incisión de piel, son todas las tributarias de la vena yugular, que son un problema. Y luego, por delante también tenemos los linfonódulos mandibulares, la glándula parotídea, o sea, una zona bastante compleja, y
esto se ve en el aspecto. Esto no es que el aspecto del tumor sea malo, sino que habla de que me estoy demorando mucho con la cirugía. Y eso complica también la cirugía. Cuanto más demoramos, más gordos se ponen los tejidos, más difíciles de identificar el tejido que estamos trabajando. Por aquí debajo vamos a tener la bifurcación de la carótida y lo que nos va a quedar luego de la intervención de la anatomía normal es esto. Desde luego que no hay forma que esto tengamos un margen quirúrgico oncológico, ¿no? Porque tendríamos que sacar todos estos tejidos nobles, como decían los viejos apuntes de mi época. Entonces, bueno, aquí es donde hacemos los tratamientos para mejorar los márgenes con electroquimioterapia. Respecto de los tratamientos alternativos, nosotros no tenemos disponibilidad aquí para hacer radioterapia interna, perdón, me salté, la braquioterapia, que consiste en poner filamentos o semillas radiantes, ¿sí? Tampoco tenemos posibilidad de hacer radioterapia con iodo 131, porque el animal sometido a este tratamiento se convierte en una fuente de radiación y tiene que estar aislado durante 2 o 3 semanas al menos, ¿sí? Tampoco esto lo maneja toda la Comisión Nacional de Energía Atómica y no autoriza a los médicos que hacen, y nosotros conocemos a los radioterapeutas que nos asesoran, que tienen autorización pero no pueden poner en animales. Sería una locura también. Nosotros, como decía Gilberto, tenemos que pensar en los tutores, en la salud, la salud para todos, y esto sería una locura. Qué lindo, lo ponga para él, yo no. Me parece, ahora que lo decís, me parece recordar, pero no. Bien. Y venía él, a los Madame Curie, dormía con las cositas apoyadas así. Bueno, próstata es un problema, ahí casi que lo justificaría, como decía, pero a todo lo que estaban alrededor. En cuanto a la electroquimioterapia se podría hacer, pero la verdad que pinchar todos esos vasos ahí, todos esos nervios, a mí no me estimula. Teóricamente no habría contraindicación, pero en los grandes vasos, no sé si una carótida. Y a nivel de estudio clínico en fase 2 están los inhibidores de ciclooxigenasa y inhibidor de tirosina quinasa, que ya muy bien lo explicó cuál sería el efecto Gilberto respecto a los efectos de la disminución de la neovascularización. Voy a decir al micrófono, no es que me trabe. Preguntas. Dale. Solución de Dakin-Carrel se llama. La tenés que hacer preparar porque comercial yo acá no consigo. Es hipoclorito al 0,5, ácido bórico al 0,03 en solución en agua, creo que la preparan. Te la prepara la farmacéutica, te la mandan en un bidón y se usa para lavar las heridas quirúrgicas. La puedes hacer con solución fisiológica, tibia, que... No, antiséptico no. No, porque no... O sea, lo que yo busco acá es remover coágulos claro, tal cual. No, o sea, todo lo que sea célula tumoral estaría adherida a algún tejido. No la vas a sacar con agua ni con fisiológica. Es para remover tejido de detritus y coágulos. ¿Sí? Solución fisiológica tibia, como lavas una cavidad abdominal. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la sobrevida de los tumores tiroides? Tumores tiroides también estamos más de 2 años. A ver, si el tumor tiroideo es una resección completa y no hay metástasis en los controles siguientes, porque no es que vos le das el alta y no sería curativo. Estamos hablando, ya te digo, el seguimiento que estamos haciendo se extiende normalmente, nosotros lo estamos llevando hasta los 2 años y es lo que seguimos en la actualidad. ¿Otra pregunta? Bueno, dentro de las neoplasias bucales tienen una frecuencia también baja, pero son realmente un problema. Gracias a Dios se dan más en los perros que en los gatos. En los gatos son
poco tratable. Realmente el gato es muy sensible en todo lo que es la parte de la boca. Hacer una cirugía dentro de la boca del gato, tenemos alta probabilidad de que no responda. Podemos hacer una excelente cirugía y de pronto el gato, por alguna molestia o por cuestiones propias de la especie, no comen y es un problema. Muchas veces con cirugía, si tienen que hacer algún procedimiento en el gato, como nos pasa con la electroquimioterapia en las planos nasales, a veces ponemos un tubo de esofagostomía, hacemos el procedimiento y después, cuando el animal empieza a comer, retiramos el tubo. Dentro de los caninos, los más frecuentes, el melanoma, el carcinoma de células escamosas, los fibrosarcomas, los fibromas odontogénicos, antes llamados épulis, fibromatoso o calcificante, el ameloblastoma acantomatoso, ya fuera del grupo de los épulis, tienen orígenes distintos, son patologías distintas, y el osteosarcoma, que a diferencia del apendicular tiene un poco de mejor pronóstico y menor tasa de metástasis de la que tiene el esqueleto axial. Y en el caso de los felinos, básicamente los carcinomas de células escamosas y los fibrosarcomas. Acá vemos, esto es si mal no recuerdo, ahora vamos a ver los casos. Aquí tenemos un melanoma, este era un carcinoma de células escamosas, fibrosarcoma y un sarcoma, otro fibrosarcoma. La estratificación, más allá de los tumores, más allá del origen y del tipo histológico, se clasifican como tumores de la cavidad oral y tienen una tabla específica para ellos. Esto no está en todos los libros, no me voy a poner a detallar. Y en cuanto a los esquemas de tratamiento, aquí sí tenemos algunas alternativas. Obviamente, cualquier tumor en la cavidad oral, el mejor tratamiento que le podemos dar es una cirugía oncológica con margen amplio, que estamos hablando de 1 centímetro. Si no fuera posible, buscaremos mejorar estos márgenes con algún otro tipo de terapia, como podría ser la radioterapia, la electroquimioterapia, la cirugía e inclusive la criocirugía y la quimioterapia. Vamos directamente a los casos. Acá tenemos el caso de Homero. Este es un caso de viejito, un caso de 2015. Era un caniche muy viejito, muy mimado, y que de repente empezó con halitosis. Nadie le mira la boca a los perros. Cuando los dueños le miran la boca, se encuentran con un tumor, lo traen desesperados. Lo traen porque realmente ya nadie soportaba, por eso era un perro que vivió toda su vida upa, durmiendo en la cama, y llegó un momento que nadie lo quería ni cerca, pobre, no entendía nada Homero qué le pasaba. El problema era este, además era cardiópata. Siempre lo recuerdo porque un paciente que nos costó mucho convencer a los dueños de ofrecerle un tratamiento, a pesar de la deformación severa que se alcanza a ver acá. Hacia la lesión, el tumor se dirigía desde la parte interna de los dientes hacia lateral, lo cual nos daba una posibilidad de intentar un tratamiento quirúrgico. Les decía, nos contó mucho convencer a los dueños, pero finalmente accedieron a hacer una hemimandibulectomía con márgenes oncológicos. Se resecó toda la mandíbula izquierda y se hizo una reconstrucción con buenos márgenes. ¿Lo vamos a curar? Probablemente no. Si este perro viviera 2 años, probablemente hubiéramos tenido otro problema, pero la expectativa de vida no era muy prolongada y el objetivo era mejorar la calidad de vida y que vuelva a retomar la vida que tuvo sus 14 años anteriores. No, prótesis en mandibulectomía no. Así quedó este muchacho. Continuó con terapia metronómica. Vivió, si mal no recuerdo, 8 meses y falleció por un problema cardiológico. El problema cardiológico que venía trayendo de base anteriormente. Pero bueno, el punto es, y una de las premisas que a veces nosotros le planteamos a los dueños, yo no les hablo de tiempo, sino de calidad de vida. Vamos a tratar de que su paciente esté mejor y que tenga una buena calidad de vida lo que le quede de vida. Si vive 6 años, fantástico. Si vive 6 meses, es bueno, pero que viva bien. Vamos a ver el caso de Marco, que este es un paciente que en la actualidad tengo en tratamiento. También otro macho, decían las estadísticas que se da más en machos,
Igual después les voy a presentar algunas hembras, pero aquí venimos con machos. Marco es un canino macho de 13 años que un día la propietaria encuentra sangre en su casa, no sabe dónde viene. Marco es bastante temperamental, gruñe y muerde, o sea que llegar a mirarle la boca no era fácil. Cuando lo miran, se encuentra con esta lesión que tenemos acá. Era un fibrosarcoma, lo pudimos punzar a duras penas. No, miento. Lo biopsamos cuando lo dormimos, ¿sí? Cuando encontramos esto dijimos, ¿qué hacemos? Le dije, mirá, yo te puedo ofrecer una cirugía oncológica, va a ser un proceso de reconstrucción difícil cuando está el paladar duro, acá tenemos la arteria palatina, va a ser, esa me la tengo que llevar, me voy a llevar casi la mitad del paladar duro y vamos a tener que hacer una reconstrucción con el labio. Con el temperamento que gruñe y te muestra los dientes a todo el mundo, vamos a tener problemas, va a ser difícil el postquirúrgico. Los dueños dijeron, mirá, la verdad que el panorama se me va a complicar mucho, ¿qué alternativas tenemos? La radioterapia era una de las alternativas, pero iba a ser lenta, esto yo suponíamos que estaba creciendo rápidamente, por lo tanto se les propuso hacer electroquimioterapia. La verdad es que cuando planteamos el caso dijimos, mira, vamos a hacer electroquimioterapia, vamos a ver cómo responde, probablemente sea paliativo, pero le vamos con 13 años, le vamos a dar una calidad de vida si tenemos una respuesta aceptable. Entonces, esta es la fecha, en enero le hicimos la primera electroquimioterapia y a la semana la propietaria me dice, se está achicando, yo dije, no, no puede ser, tráemelo. Es poco tiempo. Efectivamente estaba más chico y luego pudimos ver una necrobiosis que es rara de ver, pero veníamos bien. Estamos hablando del 2 de febrero. Acá pasó algo que no está bien. Ah, bien, me faltaba la fecha, por eso. Fíjense, a los 7-9 días ya tenemos una zona de necrosis. Vamos bien, la idea, a ver, lo que no les expliqué de la electroquimioterapia es que no es un fenómeno ablativo. Lo que hacemos es introducir la bleomicina dentro del núcleo de la célula tumoral y cuando esta célula se quiere duplicar, la bleomicina produce alteraciones mono-bicatenarias en la duplicación del ADN, la célula pasa a apoptosis y se muere. O sea que si el tumor crece rápidamente, la respuesta de necrobiosis o de disminución de lesión de la masa tumoral va a ser rápida. Ahora, si el tumor crece lentamente, probablemente sea muy lento. Depende de a qué velocidad se vaya a duplicar. Y no se vuelve a tratar si es que la masa no vuelve a crecer. Ahora bien, llegamos hasta este punto y se estancó y empezó a crecer nuevamente. Al mes siguiente teníamos un ligero crecimiento y se propuso un segundo disparo de electroquimioterapia. Le dijimos, mirá, no tenemos otra alternativa, con esto respondo bien, vale la pena hacer un segundo intento. Efectivamente, se hizo el segundo disparo, estamos hablando del 16 de marzo de este año. En abril teníamos una muy buena respuesta y ya hacia el mes siguiente, que debe estar la fecha por acá, en junio, esto es del mes pasado, la respuesta es casi completa. Por lo tanto, a festejar. Yo podría cortar la charla acá, nos vamos, soy Gardel y Lepera, me traen los guitarristas y nos vamos de caravana. Pero la verdad es que la respuesta que fue tan buena acá, en la cara interna no teníamos la misma respuesta. Yo creo que esto tiene que ver con dos cosas y lo voy a encadenar con lo que decía Gilberto. O hubo mutaciones que hicieron que esta parte este clon celular no me responda más, o estábamos fracasando en cuanto a la profundidad del tratamiento. Entonces lo que se propuso es retomar lo que decía Gilberto y dijimos, bueno, vamos a hacer un intento con una terapia de ciclofosfamida y meloxicam y vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucedió? Poco y nada, seguía progresando. La dueña ya vino y pidió a ella que hagamos un tercer intento de electroquimioterapia porque esto no mejoraba. Estamos hablando ya, fíjense, así estaban en
en enero, y en marzo estaba acá, respondía muy bien de la cara lateral, pero de la cara interna estábamos ahí con dudas, y ya en el mes de abril teníamos una lesión que asomaba por el lado opuesto. Bien, aquí tenemos, así estaba en junio, por lo tanto, la semana siguiente vimos que seguía progresando, hicimos el siguiente tratamiento de electroquimioterapia. Toda la zona del paladar que está bastante afectado no tiene pared ósea, o sea que realmente el tratamiento de electroquimioterapia no está funcionando porque no es un problema de campo. Ya las agujas, cuando yo las aplico, pasan todo el paladar duro, o sea que no tengo problema de penetración, sino que efectivamente tenemos una mutación, nuevos clones celulares con vías de estimulación. Estas vías que se mantienen fosforiladas y que le mandan información al núcleo que se puede reproducir constantemente, están afectadas por otro camino que no estamos controlando con la bleomicina. Fíjense la tremenda lesión que tenemos aquí. El lado izquierdo, que fue donde empezó el problema, está maravilloso. Lástima que no me quedó acá, y quedaba bien. Y la vista desde el lado derecho continúa complicado. Esta es la vista que tiene el 13, que fue hace 10 días, en la última foto que tengo. Yo creo que algún efecto estamos teniendo con el tratamiento de ciclofosfamida. Yo creo que la lesión no está progresando, está estancada. Como les decía antes, si se fijan acá con las imágenes que vimos antes, esto está relativamente más pequeño, pero no es la respuesta que tuvimos del lado opuesto. La idea es favorecer la estimulación del sistema inmune, tratar de que haya algún tipo de control y mantener la calidad de vida del paciente. ¿Valió la pena o no? La verdad es que, como decía Gilberto, en años perros, 6 meses, me parece que es muy buena sobrevida, con muy buena calidad. El perro tiene una vida totalmente normal, pero tuvimos una remisión parcial, quizás una remisión completa en el lado izquierdo, parcial y temporaria, con una reactivación de lo que es la parte central del paladar. El paciente está en tratamiento y ahora empezamos la terapia. No sé qué opinión tenés, Gilberto, de cannabis. Le incorporamos cannabis también al tratamiento. Te voy a poner en contacto con una colega si te peleas. Bueno, también otro chicho con un tumorcito que apareció ayer. Tiene 12 años, le hicimos la punción, la doctora... Uy, qué bien que estoy. Sí, vos. La doctora me dice, che, esto está muy feo. Cuando hicimos la punción, lo cual me preocupa, porque cuando me dice así realmente tenemos un problema. Obviamente no es una como para hacer radioterapia y esperar a las 10 sesiones, que son 2-3 semanas. 2-3, las 10 sesiones son casi 4 semanas. Me pareció que no daba para mucho. Para electroquimio ya era muy grande, me parece que la respuesta no iba a ser posible, porque las agujas tienen una penetración acá y ya la profundidad de las agujas no me da, vamos a tener que hacer 2 tratamientos. Cuando lo exploramos, vemos que en esta zona estaba bastante pedunculado, por lo tanto, lo que se le propuso fue hacer una cirugía oncológica y mejorar los márgenes, no tanto por la cirugía, sino por el tipo citológico que me daba, que me generaba muchas dudas, mejorar los márgenes con electroquimioterapia. Los dueños aceptaron, lo metimos a quirófano, nos llevamos el colmillo, el molar, este pedazo acá se alcanza a ver la cavidad nasal, nos llevamos 1 centímetro de margen por cada lado, nos quedó esta lesión, esto fue en mayo del año pasado, y lo que hicimos a posteriori fue hacer electroquimioterapia sobre el lecho, sobre todos los tejidos que pudimos electroporar, toda la zona, para mejorar nuestro margen de seguridad. Y acá hay un video que...
No quiere. Les mostraba cómo habíamos hecho el colgajo del labio para reconstituir el defecto, ¿sí? Y ponemos acá la lesión. El informe de histopatología de la doctora, que nos informa que es un melanoma poco diferenciado en lo que teníamos. Probablemente haya habido algo de melanótico por ahí. Por suerte tenemos hasta ahora remisión completa sin residuo en los seguimientos que le hemos hecho. Dijimos que eso era de... No te enojes, no te enojes. ¿Qué carajo? Mayo. O sea, ya llevamos más de un año de tratamiento, lo cual me parece que es muy bueno para un melanoma. Sí, se sacó todo parte del paladar hasta la cavidad nasal en la parte más alta. Bien, acá me pasé una foto, me parece. Sí, esta. Muy bien, Lola, yo lo miro acá que me quedo más cómodo. También 13 años, tiene esto que está una papita para operarlo. Primer propuesta quirúrgica, tumor de célula mesenquimática en la punción, y dijimos, bueno, vamos a resecarlo, pero quiero resecar con un buen margen quirúrgico. Tendríamos que pasar 1 centímetro, que es a mitad del colmillo, y de este lado al menos un incisivo para la parte central. Por lo tanto, lo que se planteó como esquema terapéutico fue remover el colmillo en un primer momento, labrar todo el alvéolo del colmillo, extraer el colmillo y luego sobre la pared del alvéolo vamos a tornar nuestro margen de seguridad. Desde acá entrando en ángulo de 45 grados con, creo que este lo hice con escoplo o con una sierra oscilante, un escoplo bien afilado o una sierra oscilante. Entraríamos desde acá buscando este margen. ¿Dónde va a estar este margen? Este margen lo vamos a labrar desde un incisivo como margen de seguridad, decolamos todo el tejido gingival y luego, una vez que llegamos a hueso, le aplicamos la sección de hueso, llevándonos todo, haciendo una premaxilectomía rostral izquierda. ¿Sí? Luego hacemos un bonito colgajo de un detalle, cuando dan los colgajos de labio, no se lleven la mucosa nada más, vayan más profundo, tráiganse un poco de músculo porque si no se les va a desgarrar siempre. ¿Sí? Entonces, solo mucosa no, vayan profundo, traten de traer al menos una lámina de hueso. Bueno, el informe era un épulis osificante con resección completa. Y esto es de, no tengo la fecha acá. Bueno, no le puse la fecha. Acá tenemos, mayo también del 21. Venimos con todos los del año pasado. Ya me aburrí de operar. Chiquita, no me fijé. 11 años, tenía una menoplasia mesenquimática en la zona también premaxilar, muy florecida. Le dijimos, bueno, esto está también muy lindo para operar, lo proponemos primera opción, resección quirúrgica oncológica. La vida dice, no la quiero operar, mi perra, no quiero que le operen, no quiero que le saquen los dientes. Le explicamos la posibilidad de que era la alternativa más efectiva, que era, no hubo forma, entonces le propusimos la electroquimioterapia, diciéndole que como había planos de hueso, alvéolos y tejido alveolar, tejido dental, probablemente no funcionara, tuviéramos una remisión completa. Dio el entendido, dio el ok, dijo yo no la quiero operar, vamos con la electroquimioterapia. Esto es de de octubre del año pasado. Le hicimos el tratamiento, al mes siguiente había una respuesta parcial, estábamos todos entusiasmados dentro de todo, la expectativa del tumor, y resulta ser que en febrero de este año tenemos una respuesta completa. La vida te da sorpresas. En este caso, fíjense, de noviembre a febrero la respuesta es completa. Le hicimos un seguimiento telefónico la semana pasada, continúa sin lesiones, por lo tanto tuvimos una cura del paciente con la electroquimioterapia. Y acá tenemos a Gilda también, que tenía algo parecido en la misma zona. En este caso
de otra estirpe, más carcinomatosa, más compatible con un carcinoma. Tampoco la quiso operar, le explicamos todo de la electroquimioterapia, optó por la señora por la electroquimioterapia, le hicimos el tratamiento. Esta es la respuesta al mes de tratamiento, una respuesta parcial. Y acá se me despelotaron. Y esta es la respuesta que tuvimos. De octubre a abril hay una respuesta parcial con una reducción del tamaño tumoral. No volvió a crecer, pero eso es todo lo que logramos con este tratamiento. Le propusimos otro tratamiento de quimio. Cuando dijimos quimioterapia, esa palabra no hubo forma de convencerla. Aunque le queríamos proponer una terapia metronómica, no hubo forma de que acepte. Así que a veces tenemos, como decíamos antes, estas discusiones de qué hacer. Si yo le tengo que proponer el tratamiento y pararme en mi tratamiento ideal, que es la cirugía, no le podríamos haber hecho nada. Al menos hasta ahora tenemos una respuesta parcial. Fíjense que, como la propia dueña decía, yo antes lo veía que salía por los labios, ahora el tumor no lo veo, o sea que estoy contenta con lo que tengo. Y bueno, el seguimiento será a ver qué pasa. Un caso complejo es el de Sheika. Sheika llegó desde Córdoba. En realidad es un poco como que el dueño nos venía llamando, que la quería traer, era una paciente que tenía un fibrosarcoma o eventualmente un melanoma fusocelular tratado con quimioterapia, electroquimioterapia y con respuesta parcial y en progresión. Cuando nos contacta el dueño le explicamos, por suerte cirujano maxilofacial entendía de qué hablábamos, y le decíamos, mirá, la posibilidad de respuesta para hacer la radioterapia es poca, no sé si vamos a tener una respuesta completa. Esto es en enero de este año. Igual el dueño insiste con que quería venir a consulta. La trae, además de estas imágenes que veíamos acá, con una deformación del lado izquierdo bastante notoria, con edema, fíjese que casi le tapa el ojo. Tenía también en la cara interna del paladar duro ya lesiones de tipo llaga, y le habían hecho una tomografía que, fíjense, la lesión que tiene acá y que afecta ya, pasando el hueso nasal, la cavidad nasal. Por lo tanto, la enfermedad estaba en un estado bastante avanzado. Le dijimos que la propuesta de tratamiento tenía dos objetivos básicamente. Nuestra mayor expectativa era lograr una respuesta parcial y lo que a mí más me entusiasmaba quizás de esto era que la radioterapia sobre lesiones óseas produce un efecto analgésico, o sea que esta perra que tenía cara de sufrido podíamos mejorarle la calidad de vida. El dueño aceptó y le hicimos 30 Grays, una dosis relativamente baja quizás para el tipo de tratamiento. Le explicamos que le íbamos a irradiar el ojo, probablemente perdiera la visión de ese ojo porque no había forma de protegerlo sin irradiar el tejido tumoral. El dueño aceptó y a los 4 meses la respuesta fue esta. Realmente nos sorprendió la muy buena respuesta que tuvo. La calidad de vida siempre, o sea, estaba disminuida cuando vino en enero, pero después mejoró y se sostiene en el tiempo. Por lo tanto, señores, ¿festejamos y brindamos? No. No, lamentablemente la enfermedad volvió a progresar. Esta imagen es de esta semana. Fíjense que la lesión vuelve a progresar, vuelve a tomar el puente nasal. No obstante, la calidad de vida sigue siendo muy, muy buena. Si nosotros pensamos que este paciente hace 3 meses tenía llagas en el paladar duro, yo creo que la calidad de vida se la mejoramos. Tuvimos una respuesta parcial. En este momento está con tratamiento metronómico. Estamos tratando de que todo lo que explicó el doctor haga efecto. Pero bueno, apuntamos ya no a mejorar la calidad de vida, no a curar la enfermedad. No somos dioses, dijo Gilberto Rojas Viveros, pero luchamos para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Y le vamos a presentar el último caso, que esta pobrecita Alma, que tenía bastante mal carácter para ser, tiene mal carácter para ser galgo, que tenía esta lesión enorme acá, y cuando hacemos la exploración nos encontramos con que el linfonódulo mandibular también está reactivo. Punzamos, bueno, la lesión, el diagnóstico de aproximación fue de una lesión epitelial glandular,
probablemente, no, digo mal, epitelial de tipo carcinoma, sí digo bien, glandular, ¿no? Ya estoy mareado. Escamoso, no escamoso. Pero la punción del ganglio nos dio negativa. Lo más preocupante de esta paciente era no solo el tamaño de la lesión y la deformación que tenía en esta zona, sino que además se extendía sobre el paladar casi hasta la base, el frenillo lingual, lo cual me iba a dejar bastante poco margen en esta zona. Y la otra complicación que íbamos a tener es la falta de piel, porque toda la piel de aquí que nosotros habitualmente usamos para la reconstrucción de la mandibulectomía estaba adherida al tumor. De cualquier modo se propuso la cirugía, los dueños aceptaron, hicimos una cirugía oncológica, nos llevamos todo esto que estoy marcando acá, fíjense que a la derecha ya no está, tomamos medio centímetro, fuimos bastante más estrechos en este margen y hicimos una sección del hueso maxilar izquierdo, perdón, mandibular izquierdo, transversal, hacemos una hemimandibulectomía rostral izquierda. Todo esto que falta acá es toda esta lesión. Para la reconstrucción, y acá es un problema que van a tener a la hora de operar, es que no tenés tejido a donde agarrar los colgajos de piel. Por lo tanto, si se fijan aquí, tenemos un hilo que está pasado por canales que se hacen con una mecha sobre el piso de la mandíbula. O sea, sobre la base ósea de la mandíbula, labramos, hacemos 2 o 3 canales con una mecha y ahí es donde vamos a fijar las puntadas para hacer la reconstrucción. Lo primero que vamos a hacer, bueno, acá se vuelven a ver, este es los hilos que están enhebrados en el canal, aquí tenemos otro y después probablemente veamos otro más atrás. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir el mentón que nos va a marcar el límite craneal del defecto, o sea, de la reconstrucción del defecto. Aquí lo hemos fijado, este punto y este punto sirvieron para anclar toda esta zona y levantarla para reconstruir el mentón. Y luego lo que tendremos que hacer es reconstituir el piso de la mandíbula con esta mucosa labial. Este extremo, que es lo que nos quedó del labio, ¿sí?, que aquí se alcanza a ver en esta imagen, es lo que vamos a traer hasta acá. Me salto una foto al otro, está buenísimo. Este extremo lo vamos a traer aquí, o sea que de acá lo vamos a traer hasta acá. Es probable que no nos dé, entonces lo que tendríamos que hacer en ese caso, hacer una pequeña incisión para que nos dé soltura en la rotación de este colgajo. Repito, esto lo traemos acá, reconstruimos el piso de la mandíbula y el labio, la comisura labial, y luego hacemos un colgajo de avance para reconstruir todo el piso de la mandíbula, y estos son los puntos de la resección del linfonódulo. Este es el posquirúrgico inmediato, todavía intubado, le hicimos un capitoneado. Estos son 2 pedacitos de una sonda Foley para que el hilo no desgarre la piel. Y esta es Luna, ya despierta esperando irse para su casa. Acá está Luna a los 45 días del posquirúrgico, así como la ven, si le arrima la mano te mastica, ¿no? Una dulzura, pero no tanto. Muy bien, bueno, era un carcinoma de células escamosas bien diferenciado. O sea, yo creo que el mayor problema, yo no recuerdo, no estoy seguro que esta paciente creo que era rescatada, probablemente sea la cronicidad de la lesión y no lo agresivo, porque se podría haber resuelto antes seguramente con una cirugía menos agresiva. Y el linfonódulo, por cierto, era solo una reacción producto de la gran inflamación que tenía. Nos comunicamos con Alma, esto es de junio del año pasado. Está muy bien, la doña está preocupada porque no le hizo la radiografía de control, así que tuvimos una respuesta completa con la cirugía. ¿Alguna pregunta hasta acá de las cirugías? Bien, un pequeño recuerdo para los maestros. El Tommy, que fue mi maestro de cirugía, no pude resistir la foto porque estaban tan felices. Y Laura, que bueno, fue mi docente, después mi socia, después una hermana. Y bueno, nuestra mentora.
Bien. Acá íbamos a poner una foto del grupo que se frustró. La idea es que trabajen en grupo, que se junten. Si trabajan en una veterinaria solos, traten de trabajar en equipo, traten de hacer siempre lo correcto. Nos vamos a equivocar como nos equivocamos todos. Vamos a hacer, vamos a meter la pata cada tanto, pero la idea es que eso que se pase cada vez menos. Si hacemos las cosas bien como un hábito, es más fácil que las cosas salgan efectivamente bien. Y de mi parte, bueno, no mucho más, les dejo los contactos y las preguntas. Bueno, si quieren preguntar algo, estoy a disposición.